Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Gonzalo Vázquez y en el episodio de hoy vamos a hablar de políticas de adquisición de la Armada a partir de los años 40. Y para ello tenemos con nosotros al profesor Pedro Fatjó. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gonzalo. Encantado de tenerte otra vez por aquí. Hace poco estuviste grabando un episodio con Javier sobre carros de combate y nada, la verdad que un placer tenerte aquí para hablar de temas de la Armada. La verdad que es un tema muy interesante. Entonces, bueno, ya hiciste una introducción dialogada con Javier en el episodio anterior y bueno, yo te quería preguntar en primer lugar cómo surge el interés particular por los temas militares. Bueno, yo sí, mira, en mi trayectoria universitaria no he tratado temas militares. Ocasionalmente he hecho artículos junto con Guillem Colom en diversos ámbitos, en el Gutiérrez Mellado, Instituto Español de Estudios Estratégicos, algunas cosas así. Y lo que sí me metí ya en temas militares fue a raíz de un proyecto de investigación del que he formado parte hasta mi jubilación sobre historia de la alimentación y de la nutrición en España desde mediados del siglo XIX, y yo me encargué de todo lo que era nutrición y alimentación militar en España. Pero de todas maneras, yo siempre he tenido desde muy joven interés por los temas militares, lo que pasa es que profesionalmente no me podía haber dedicado porque las vicisitudes de la universidad, uno sabe dónde empieza, pero uno no sabe dónde acaba nunca, ¿no? Siendo doctor en Historia Moderna, he acabado dando clases en una facultad de Ciencias Económicas durante toda mi carrera profesional. Como ves tú, es una cosa bastante previsible en realidad, porque la dedicación universitaria nunca es lineal. Y entonces siempre he tenido mucho interés en temas, digamos, de estrategia y en temas también, sobre todo, además he leído cosas también a nivel de otros países, de lo que son las políticas, a veces ausencia de políticas de adquisición de sistemas de armas, de equipos militares, a lo largo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, y teniendo en cuenta todos los factores, todas las variables que intervienen en estos procesos, que no solo son de naturaleza técnica, sino que hay de otro tipo. Y de ahí viene el interés que, bueno, ahora ya estoy retirado, pues ahora tengo tiempo para dedicarme más sistemáticamente a estos temas militares, ¿no? Esta sería un poco la descripción lo más breve posible. Qué bueno. Sí, no, la verdad que efectivamente y es justamente el tema del que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, por hacer un poco una especie de guión, si te parece, antes de empezar, para que tengan los oyentes de referencia, me comentaste fuera de micro que íbamos a empezar a partir del final de la Guerra Civil. Sí, desde 1940. Eso es. Y luego también, más que nada por dar un aviso de entrada a los oyentes, también me comentaste que no vamos a ver planes navales como tal, sino que nos centramos exclusivamente en políticas de adquisición. Sí, es que yo, leyendo la bibliografía, digamos, disponible, que no es todo lo abundante que uno quisiera, y a los autores más reputados, suele haber mucha descripción de los planes navales, aunque siempre es un poco el resultado del plan naval. Uno de los problemas que tenemos los investigadores y los historiadores, yo creo, en España y en el ámbito del Ministerio de Defensa, y los que quieran investigar sobre esta clase de temáticas, es el problema de acceso a las fuentes documentales. Porque está muy bien, digamos, conocer pues un plan naval, cualquiera de los que se fueron haciendo en estas últimas décadas, pero hay una temática muy interesante que no se puede abordar, que es lo que es todo el debate, la preparación previa, los documentos previos al plan naval que finalmente se publica. No sé si me explico. Es decir, cómo se llega, por ejemplo, en su momento en que España necesita una flotilla de 8 submarinos. Digamos, cómo se elabora el proceso y se llega a esa conclusión. Porque el plan naval siempre es el resultado final de un trabajo previo que a veces dura años. No solo en España, en términos generales, ¿no? Y lo que tenemos es dificultades para acceder a esta documentación, los historiadores. Ahora creo que hubo hace poco un decreto que explicaba Margarita Robles, con el cual los investigadores podrán acceder a documentación anterior a 1968. Lo que pasa es que todavía no se ha explicado en qué archivos militares va a estar esa documentación. Los de la Armada imagino que estarán en el Viso del Marqués, pero en fin, todavía todo eso está un poco muy en el aire. Esa es una dificultad que tenemos. Pero fuera de esto, por eso lo que me parece que más que repetir lo que ya han dicho los otros autores más solventes que yo y con más conocimiento que yo, es dar un enfoque distinto que yo creo que complementa el habitual, no lo reemplaza, lo complementa, que es ver un poco con qué nos estábamos dotando la Armada, qué tipo de buques comprábamos o construíamos, por qué motivos,
cuáles eran, digamos, sus características generales, qué aportaban o qué no. Sería este enfoque que complementaría el más habitual en esta temática. Esa sería un poco la línea de trabajo. Estupendo. Sí, además, efectivamente, porque además yo creo que el siglo XX justamente es un periodo que para nuestra Armada ha significado un periodo de una evolución bastante marcada. Porque, por ejemplo, ahora vamos a empezar con ello, pero para tener una referencia, cuando termina la Guerra Civil Española en el año 39, ¿cómo es el estado de la Armada en ese momento? Bueno, el estado de la Armada se puede definir de la siguiente manera. En el caso de los buques que habían combatido en el llamado bando nacional, estamos hablando de buques utilizados muy intensamente, con un gran desgaste, pues, porque estuvieron en operaciones permanentemente, con un mantenimiento que no pudo ser el adecuado que se hace en época de paz por motivos obvios, por la premura de la guerra y las exigencias de la guerra naval. Y en el caso de los buques que estaban en el bando republicano y que quedaron finalmente en manos, digamos, de los vencedores al acabar la guerra, pues el estado probablemente era incluso mucho peor que el de los buques de la Armada Nacional, por problemas de falta de mantenimiento. ¿eh? La situación de la llamada Armada Republicana era bastante caótica desde el punto de vista de los arsenales, el cuidado de los buques, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Por tanto, en 1940, para poner una fecha de referencia, la capacidad operativa que podía tener la Armada, digamos, española, era probablemente muy pobre como consecuencia de estos dos factores que iban en la misma dirección. Eso es lo que explica por qué la Armada prioriza, nada más acabada la guerra, y dentro de la penuria de medios, esto hay que tenerlo en claro, un proceso de que ellos llaman de modernización, yo diría de rehabilitación, de poner en condiciones de navegar y de operar al conjunto, al máximo posible de los buques de que disponía en esos momentos la Armada. Era imperioso hacerlo, repito, por estas dos situaciones paralelas que hemos visto. Los buques son, digamos, algunos son reconstruidos casi, por ejemplo, el crucero Méndez Núñez, se les moderniza en lo que puede. Hay que tener una cosa clara, ¿eh? España está en la era preelectrónica. Cuando nosotros empezamos a modernizar, a rehabilitar a los buques heredados de la guerra, en la década de los 40, se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, antes de 1940, 1939, no existe una industria electrónica. Ya no digo que no exista casi una electrónica naval, es que no hay el sector industrial que hoy todos conocemos de la electrónica. Eso surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a partir del radar y sistemas asociados británicos, del ASDI también británico, y de todo lo que es la tecnología de las comunicaciones a larga distancia, etcétera, etcétera. Y España toda al margen, porque la guerra, o sea, el efecto de la guerra sobre la posibilidad de modernizar la flota en realidad es devastador. Pensemos que España, los años 40 son los peores años de la reconstrucción de posguerra, popularmente conocidos como los años del hambre. Yo solo he podido ver a través de los estudios sobre alimentación, la preocupación de los militares en muchos cuarteles y arsenales era alimentar de la forma mínimamente adecuada a la tropa y a la marinería, con eso te lo digo todo, de cuál era la situación. La situación de los arsenales, de los talleres, etcétera, era deplorable por las destrucciones por la guerra y por sabotajes en la retirada republicana, etcétera. Y por tanto realmente eso explica por qué los procesos de modernización o de rehabilitación de muchos de estos buques duraron muchos años. Ahora, para ponerte solo un ejemplo, el crucero Miguel de Cervantes empezaron obras en 1940 y no las acabaron hasta 1946. Lo mismo que el crucero Galicia. El crucero Méndez Núñez empiezan a repararlo, revisarlo, etcétera, en 1943 y acaban en 1948. Estamos hablando de periodos de 5 o 6 años por falta de materiales, falta de máquinas y herramientas adecuadas, en fin, de suministros, de materias primas, etcétera. España está, no debemos de perder de vista que España está aislada políticamente a nivel internacional y está aislada tecnológicamente, salvo la ayuda alemana, que tampoco después de la guerra, que no es para tirar cohetes, cañones antiaéreos y no mucha cosa más. La ayuda italiana prácticamente es casi inexistente. Por tanto, Claro, estamos en... Perdón, perdón, perdón. te iba a preguntar eso, claro. Entonces, a raíz de esto que comentas, de que además tardan tanto en rehabilitarse los buques de la flota, al mismo tiempo que estaba teniendo lugar la Segunda Guerra Mundial, entiendo que tecnológicamente, aunque tardaran en terminarse, en el momento de que se terminaran de rehabilitar esos buques,
entiendo que tecnológicamente estaban muy por detrás de lo que era en aquel momento la Claro, es que, Francia. claro, evidentemente, es que además, si uno, digamos, imagínate que hacemos una foto fija de las principales armadas del mundo, la japonesa, la británica, la norteamericana, la alemana, la italiana, en 1938, antes de estallar la guerra. Y luego hacemos otra foto de cuál era la situación tecnológicamente hablando de 1945. Ha habido una revolución naval. El acorazado, por ejemplo, ya no es el buque capital, no es el portaaviones. Y eso es un cambio muy importante. Bueno, es que la tecnología radar que están en sus barcos ya incorporados británicos y norteamericanos en 1945 ya no es la de 1940 en absoluto. Tenemos radares mucho más perfeccionados de descubierta de superficie, de exploración aérea, de dirección de tiro para la artillería antiaérea y para la artillería naval de combate de superficie. Bueno, realmente el cambio es impresionante. En el 43 empiezan a aparecer los primeros torpedos antisubmarinos lanzados desde buques de superficie, por ejemplo, ¿no? La evolución del sonar también no es tan rápida, pero hay mejoras importantes. Entonces, claro, España inevitablemente queda al margen de eso. Por tanto, es una modernización que yo creo que la palabra no es adecuada. Yo prefiero utilizar el término rehabilitación, reacondicionamiento para poner a los buques en condiciones de navegar y de operar por el fuerte desgaste. Pensemos además que muchos de los buques españoles corresponden a diseños. Esto es algo que no se explica normalmente, pero yo creo que es muy importante. Para darte una idea, por ejemplo, los cruceros de la clase Méndez Núñez, el Galicia, el Cervera, Miguel Cervantes, derivan de cruceros británicos, por ejemplo, la clase C en el caso del Méndez Núñez, o la clase Esmeralda en el caso del Galicia, Miguel de Cervantes, Andrés Cervera, que son cruceros británicos de diseños de 1917 y 1918. Esto es muy importante porque no basta con mirar cuándo se entran en servicio en la Armada, sino cuándo se diseñaron. Por tanto, ¿qué concepción hay detrás? Entonces son buques, si tú te fijas, que cuando entran en servicio en España en la segunda mitad o finales de los años 20, son buques de mediados de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, toda la serie de los destructores de la clase Churruca, derivan de los destructores del modelo Scott del programa de emergencia de guerra británico de 1916. Aquí nos estamos poniendo en servicio las últimas series, la subserie de Almirante Antequera, en los años 35-36. Pero fíjate que el diseño data de 20 años antes. Entonces, claro, si tú coges buques que tienen ya un diseño que tiene muchos años atrás cuando se entregan a la Armada, y, digamos, modernizarlos te lleva varios años de una década, pues el estado de los buques es el que es. Es significativo. Yo no he encontrado, por ejemplo, ninguna información de que los destructores de la clase Churruca, tanto los Churruca como los Almirante Antequera, se modernizasen. Supongo que debía ser por el estado en que se encontraban estos buques o tal vez una cuestión de costes, porque no tengo explicación todavía de que por qué se rehabilitan los cruceros, pero parece que con los destructores, fuera del mantenimiento, pues no se hizo mucha más cosa, vamos a decirlo así. Y eso, pensemos por ejemplo de armas submarinas, los submarinos de la clase B prácticamente ya no se utilizaron. Se utilizaron algunos de la clase C después de la guerra, pero también estaban bastante, uno se perdió en accidente, desgraciadamente, pero casi nos estábamos quedando sin armas submarinas. Solo contábamos con dos submarinos italianos, el general Nola y el general Sanjurjo, como tú sabrás, entregados por Italia durante la guerra, en la segunda fase de la guerra. Pero claro, estamos hablando de un diseño de estos submarinos italianos del año 1931. Y luego teníamos el famoso G7, aquel submarino alemán que fue internado en España y al final se lo quedó la Armada Española en 1943, que correspondía al tipo 7C, que asombrosamente España estuvo toda la Armada, o estuvo todos los años 40 y todavía en la década de los 50 especulando con la posibilidad de construir una serie de 6 unidades para la Armada Española. Pero claro, es que el tipo 7 data de 1936, el origen en cuanto al diseño, si uno evoluciona un poco y ve de dónde sale el tipo 7C, el tipo 7C es la evolución del tipo V3 de la Primera Guerra Mundial, que fue posiblemente el mejor submarino alemán de la Primera Guerra Mundial, un buque de algo más de 500 toneladas. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que teníamos todo un material que parte del cual casi serían piezas de museo. A esta situación se intenta mejorar y hay un esfuerzo constructor
de todas formas cuestionable, de construir barcos nuevos en la década de los 40. En la década de los 40. Estoy pensando, en primer lugar, en los destructores después clasificados como fragatas de la clase Audaz, cuya quilla se pone en todos los casos en el año 1945. Solo te diré que se entregan a la Armada, se dan de alta entre 1953, el primero de todos, y los demás entre 1955 y 1965. Estamos hablando de plazos de construcción de 15-20 años, porque hubieron muchas interrupciones por falta de materiales, por falta de equipos, y en realidad por falta de divisas, con que importar todo esto. Pensemos que España, desde principios del siglo XX, su fuente de tecnología naval era Inglaterra. Esto se corta ya a raíz de la guerra civil y sigue así después de la guerra. Y durante toda la posguerra, al menos todos los 40 y hasta todos los 50. Con lo cual, claro, el problema que teníamos es que tú puedes diseñar un barco, pero bueno, ¿de dónde sacas los motores, todos los componentes, etcétera, 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 ¿no? Un buque de guerra, como cualquier buque, es una maquinaria muy compleja. Por ejemplo, además, este diseño, las Audaz españolas, estaba basado en un diseño francés, el de Fiat, el modelo de Fiat, que databa de 1937 y que siempre tuvieron graves problemas mecánicos con los motores. Fueron buques deficientes desde el punto de vista de la navegación por problemas mecánicos en los motores, y la prueba es que se dieron todos ellos de baja bastante prontamente. Por ejemplo, el Ariete se da de alta en la Armada en 1961 y 5 años después es dado de baja. Y así prácticamente todos ellos tienen una vida de servicio bastante corta. Primero un largo periodo de construcción y una vida de servicio muy corta, en este caso por las deficiencias en los motores. Tenemos también el caso bastante, para mí, sorprendente, de los minadores de las clases de la clase Vidasoa y de la clase Guadiaro, que eran de diseño alemán, de un diseño alemán del año 1938. Fíjate en una cosa, se empiezan a construir todos estos buques en 1942-46, la clase Vidasoa más tarde, a finales de los 40, en 1951, y iban a ser dragaminas con casco de hierro, porque el diseño original era de hierro. ¿Cuál era el problema? Que los propios alemanes, como tú sabes, en 1940 inventan la mina magnética. De hecho, la despliegan, quiero recordar que me parece que es en el Canal de la Mancha, coincidiendo más o menos con la batalla de Inglaterra, 1940, ¿no? En el verano-otoño de 1940. Y por tanto son buques tan anticuados cuando los botan al agua que la verdad es que nunca fueron dragaminas, nunca se les dotó de equipos de dragado, por el problema del casco de hierro. Y lo que no entiendo es por qué se persistió en su construcción, y imagino que debían utilizarse para tareas básicamente de patrullaje y poca cosa más. Los únicos buques de toda esta oleada de construcciones de los años 40 que la Armada le dieron buenos resultados fueron las corbetas o fragatas, las corbetas de la clase Descubierta, que sí tuvieron una vida activa más amplia, periodos de construcción más breves comparado con lo anterior, y parece que fueron buques muy marineros y muy bien conseguidos. Aquí, claro, aquí se plantea una cuestión que los economistas llaman los costes de oportunidad. Claro, en una España arruinada, digámoslo claro, con gravísimas limitaciones en cuanto al acceso a tecnología, materias primas, maquinaria, equipos, herramientas, etcétera, procedente del exterior. Eso afectaba igualmente a la Armada, al conjunto de las Fuerzas Armadas, como no podía ser de otra manera. Los presupuestos militares, el grueso se iba en el gasto de personal, no nos engañemos, y por tanto sorprende que con recursos inevitablemente escasos, la Armada se embarcase en la construcción de buques que estaban en muchos casos, además de con deficiencias mecánicas, prácticamente obsoletos en el momento casi de iniciar la construcción, y no digamos ya cuando se entregaron a la Armada. Yo creo que es un periodo, me da la impresión, un poco confuso, que los responsables de la Armada intentan sobrevivir, tal vez pensando más en la cantidad que en otra cosa, pero yo creo que es una de las épocas en cuanto a la capacidad militar de la Armada más oscuras de la historia de la Armada en el siglo XX, ¿no? En este sentido, las consecuencias de la guerra civil, da igual que
los vencedores ahora tuviesen la armada, es igual, que fueron devastadores para el conjunto del país, en este sentido. Entonces nos encontramos, vamos, básicamente, principios de los 50, una flota totalmente obsoleta y España todavía, o por lo menos la Armada, totalmente aislada, ¿no? En cuanto a Sí, acuerdos con otras marinas. bueno, hay una cosa que es interesante de ver. Si tú vas mirando los números, yo estoy haciendo un vaciado sistemático que todavía no ha acabado, de la Revista General de Marina, como en su momento lo hizo la revista Ejército. Los militares españoles y los oficiales de la Armada estaban al tanto de lo que pasaba afuera, ¿eh? O sea, el aislamiento no era intelectual. Esto es importante subrayarlo, porque tú lees artículos y reseñas de libros y de artículos de revistas publicados en el extranjero, en la sección que tiene la revista al final digamos, de reseñas, etcétera, noticias, en muchos casos traducen artículos de revistas anglosajonas. Ellos están al tanto de la electrónica naval, de los sonares, del papel de los portaaviones. Es decir, no hay un aislamiento intelectual. Es verdad que es un aislamiento físico. Estamos hablando que básicamente lo que hacen es estar al día, eh, teóricamente, de lo que sucede fuera a través de lecturas, básicamente. No hay comisiones oficiales de la Armada que vayan a Inglaterra ni a Estados Unidos o a Francia a adquirir estudios, a adquirir formación. Eso no se da. Por tanto, el conocimiento de la tecnología era básicamente teórico. No sé si me explico. Te pueden explicar artículos de la Revista General de Marina el funcionamiento del radar de descubierta aérea o de un radar de dirección de tiro naval. Pero obviamente eran artículos, digamos, que no se basaban en un conocimiento directo de esta tecnología, porque no podían tenerla. No, no que lo quisieran, sino que no podían. No, pero esto es importante porque a veces se da la impresión, en según qué medios históricos o historiográficos, es lamentable así, de que aquí las Fuerzas Armadas en los años 40 y 50 vivían en la inopia, estaban anclados aquello, digamos, en la metodología bélica, digámoslo así, de la guerra del Rif prácticamente, y esto no es cierto. Había un sector de las Fuerzas Armadas, y desde luego la Armada Española lo había, que estaba muy interesado y que dentro de sus posibilidades seguía lo que se estaba pasando fuera. Tanto en el ejército de tierra como en el ejército del aire como en la Armada. Otra cosa es que no tenían posibilidades prácticas dada la ruina del país, para acceder, digamos, físicamente, directamente a importar esa tecnología, que no podían hacerlo. Al hilo de lo que dices, me parece que también, no me acuerdo a qué fecha se publica exactamente, tú me imagino que sabrás, pero esto que mencionas de que no había un aislamiento intelectual, yo también lo he visto, por ejemplo, en los 3 tomos de España y el mar, que publicó el almirante Carrero Blanco. Mm. Esos libros también me parece que hacen un análisis bastante sistemático de cómo estaba el estado de la cuestión en aquel momento con las armas y toda la Bueno, yo cuestión es que un había. libro que todavía no he leído porque no doy abasto a la cantidad de literatura, porque estos temas te metes y al final acabas desbordado por la cantidad de información que tienes. Es una de esas lecturas y consultas que tengo pendiente. Yo creía que lo que acabas de decir es la confirmación de esta impresión que yo tengo a través de la Revista General de Marina de que no había aislamiento intelectual. Y yo creo que no lo hubo nunca, ¿eh? No, creo que no lo hubo nunca. Otra cosa son los medios que el Estado pone a disposición de la Armada, que ese es otro cantar que llegaríamos hasta tiempos actuales, ¿eh? No sé si me explico. Es decir, hay una cosa, por ejemplo, de los planes navales que en España es sistemática, desde 1915. No se cumplen nunca. Y no se cumplen nunca tal como están diseñados por cuestiones presupuestarias. Es una constante durante todo el siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI. Claro, eso no es responsabilidad de los mandos de la Armada, eso es una responsabilidad política, la Claro, claro. asignación de recursos presupuestarios. La Armada no decide lo que quiere gastar, digamos, o lo que quiere invertir. Le viene dado. Y eso es por tanto, yo creo que es una de las frustraciones que ves, que de alguna manera te transmite la lectura de estas revistas profesionales de las Fuerzas Armadas, en este caso de nuestra Marina de Guerra, de la Armada, la frustración que debía haber en muchos mandos y en muchos oficiales con conocimiento, como tú muy bien dices, con Carrero Blanco, de lo que estaba pasando fuera, pero esa incapacidad, esa imposibilidad de acceder a estos conocimientos prácticos, etcétera, ¿no? Por motivos básicamente financieros, que a su vez estaban vinculados a la situación general económica del país. Piensa una cosa, el PIB español de 1935 no se vuelve a alcanzar en España hasta 1953, ¿eh? Es decir, tiramos a la basura con la guerra civil casi 20 años de desarrollo económico. Y claro, eso repercutió en absolutamente todos los ámbitos. Y en los tres ejércitos, por supuesto. Eso hay aquí
aparece a partir de 1953, en el caso de la Armada en realidad es un poco más tarde, hay un punto de ruptura y un salto cualitativo, positivo. ¿eh? Se acaba esta etapa que yo llamo de oscuridad, ¿no? De por la imposibilidad de ir a otra cosa, que son los acuerdos con Estados Unidos de 1953. Los acuerdos de Estados Unidos de 1953 hay que medirlos con prudencia. Inicialmente, eso lo he visto en el caso del ejército de tierra, pero se ve también en la Armada. Hay un cierto entusiasmo en la creencia de que eso va a suponer, bueno, acceder a la última tecnología naval, cosa que no es así. Estados Unidos a España no le va a suministrar la última tecnología naval, sino la heredada de la Segunda Guerra Mundial en términos generales. Y en el caso de la Armada tarda un tiempo, ¿eh? Las negociaciones, el acuerdo se firma en 1953, como tú sabes, pero luego vienen ya lo que sería la parte de especificación de lo que cada ejército va a recibir de Estados Unidos, ¿no? De materiales, etcétera, etcétera. Esto es importante tenerlo en cuenta. En España, digamos, los acuerdos con Estados Unidos a nivel naval, es decir, cuando se decide realmente qué es lo que se va a modernizar, lo que Estados Unidos nos entrega, etcétera, es en 1958. Y lo que recibimos no es todo en absoluto lo que desearían los mandos de nuestra Armada, los responsables de la Armada, sino lo que Estados Unidos está dispuesto a dar, que no es exactamente lo mismo. De todas formas, así y todo, ese periodo que va de finales de los 50 hasta mediados de los años 60, yo te lo pondría un poco, si me dices fecha, de 1958 hasta 1965, es la entrada de la Armada Española en la era electrónica. Y en la Armada moderna, ya posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Armada incorpora, y en un breve lapso de tiempo, bastante rápidamente, toda la tecnología de radar, de sonar, equipos de comunicaciones, direcciones de tiro, etcétera. Ojo, y todos los modos operativos y capacidades de manejo inherentes al recibir esta tecnología. Formación de sonaristas, de radaristas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es, digamos, fundamental. ¿Qué nos suministran los norteamericanos? Pues por ponerte ejemplos, los destructores de la clase Audaz, que son de los que reciben enseguida tecnología norteamericana, estamos hablando básicamente, para que nos situemos, de radares, o bien de finales de la Segunda Guerra Mundial, 44-45, o de la inmediata posguerra, 46-47. Tanto de radares aéreos de descubierta, como el MA-16, el de superficie, que es el SPS-5, o el SPS-66, según los buques. Y en el caso de submarinos, estamos recibiendo, que no estaba, perdón, de submarinos, de sonares, que no estaba nada mal para la época, el QHB-A, que es el modelo de sonar, o sea, para que nos situemos. La Armada norteamericana durante los años 30 vive básicamente del ASDIC, del sonar que habían suministrado los británicos en 1918. Pero a partir de 1936, la Marina creó un departamento para desarrollar sus propios sistemas de sonar. La culminación de los sonares americanos de la Segunda Guerra Mundial es este modelo, QHB, son las iniciales que se utilizaba, que entra en servicio en la Armada norteamericana en 1946. Y no será realmente reemplazado por otro modelo hasta ya bastante entrados, luego lo veremos, los años 50. Por tanto, a lo mejor estábamos recibiendo casi en sonar, curiosamente, pues la última o la muy penúltima, pero casi última tecnología norteamericana en sonares para buques de superficie. Yo casi tengo la impresión de que casi recibimos mejor esto, que era más moderno esto que los radares, entre otras razones, porque como tú bien sabes, a partir de los años 50, la Marina norteamericana fija mucho la atención desde el punto de vista de la amenaza soviética en la flota submarina soviética. Y por tanto, digamos, la lucha antisubmarina y en consecuencia los equipos de detección y de seguimiento submarinos pues son muy potenciados por Armada norteamericana, y eso posiblemente explique por qué nos dan un sonar. Es verdad que nos lo están dando en los años 50, que ya empieza a estar anticuado, pero que en su momento era justo de posguerra, aunque los norteamericanos ya no lo estaban poniendo en sus buques. En todo caso, fíjate que pasamos de tener buques que no tenían sonar a buques con sonar, de buques sin radar de ningún tipo a tener pues todos los modelos necesarios para radarizar
digamos, los buques de la Armada. Y tuvo un elemento que yo veo que no, que en mi opinión no se subraya lo suficiente, y yo creo que es importantísimo y que es decisivo para entender a dónde ha llegado la Armada en la actualidad, y la Armada que tenemos, que es la formación de capital humano. Y no solo me refiero a los oficiales de la Escuela Naval de Marina, lo que sería la oficialidad, sino también todo lo que es oficiales y marinería. Porque, claro, esto es una historia que está por hacer. A mí me gustaría, bueno, es un tema que da para una tesis doctoral, ¿no? Como la Armada, yo creo que sobre todo a partir de los años 50, y teniendo como trampolín, ¿no?, la ayuda norteamericana, va a formar toda una generación de oficiales y suboficiales familiarizados con las nuevas tecnologías navales, que ciertamente han de operar con lo que Estados Unidos suministra, pero que supone una ruptura tecnológica y conceptual con la Armada anterior a la ayuda norteamericana. Poner radares en los buques significa operar de manera distinta, tanto en combate antiaéreo como en combate de superficie. Tener sonares donde todavía implica aprender doctrinas antisubmarinas y a manejar los buques de la forma adecuada. Es decir, no es solo una cuestión meramente tecnológica. El cambio tecnológico implica un cambio operativo, conceptual y formativo, muy importante. Y la Armada, yo creo que hay que reconocerlo, lo fue asimilando con éxito. Es mi opinión, porque eso explica los pasos consiguientes, los siguientes. Por tanto, ese es el aspecto muy positivo que no se puede infravalorar de lo que hizo la Armada. El negativo, si tú quieres, es que, claro, no estábamos recibiendo los equipos de última generación más recientes, cosa que no tiene nada de sorprendente, porque la Armada norteamericana no suele exportar lo último que incorpora en sus buques. Eso es, no solo con España, digamos en general, es una práctica habitual. Luego retomaremos este tema, pero es una práctica habitual. Por tanto, hay ese gozno, esa bisagra que abre, digamos, cierra una puerta y abre otra, que es sobre todo a partir de 1958 y hasta aproximadamente 1965, en que se culminaría, vamos a decirlo así, esta primera fase de modernización de nuestra Armada. Aunque sí, es una modernización que se hace en la mayor parte de los casos sobre buques ya existentes, y que por tanto tienen sus años encima. Dentro de la ayuda norteamericana hay algo muy importante, además de que luego suministraron dragaminas, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, pero modernos, evidentemente, que son los destructores famosos de la clase Fletcher, los llamados cinco latinos o clase Lepanto, que eran unos destructores magníficos. Y aquí hay una cosa curiosa que he descubierto hace poco consultando, bueno, leyendo en la revista Proceedings del Instituto Naval de los Estados Unidos, que también estoy vaciando, porque encuentras cosas y a veces de referencia directa a la Armada Española muy interesantes. Tú ahora estoy hablando del programa FRAN, el programa que era de rehabilitación y modernización de la flota, que es un programa que se aprueba en 1958, y en las discusiones en el Congreso para convencer a los congresistas de que se asignen fondos para la modernización de destructores con tanto la clase Goering y Summer de la Armada norteamericana, el alto mando naval norteamericano, no recuerdo el nombre del almirante que está ahí, digamos, testimoniando, dice que ya tienen dos precedentes importantes que demuestran la viabilidad de rehabilitar buques de la Segunda Guerra Mundial y ponerlos en perfecto estado de uso. Y ponen los ejemplos: los 5 destructores españoles suministrados a España de la clase Fletcher y 6 destructores de la misma clase Fletcher suministrados por esos mismos años a la República Federal de Alemania. O sea que los Fletchers españoles son lo que podríamos ver una especie de prefram, de los primeros buques que la Armada demostró que en estar, digamos, estacionados en puerto, amarrados, pues se podían poner en condiciones operativas perfectas, ¿no? Estos destructores, la ventaja que tenían es que primero estaban bastante nuevos, estaban más o menos a mitad de su vida activa. Son destructores entrados en servicio entre 1943 y 1944. Era un gran diseño norteamericano de destructor, plenamente oceánico, y lo importante es que aquí no era un buque modernizado, llevaba toda la electrónica incorporada ya, si me permites la expresión, de fábrica. Y además permitió a la Armada dotarse de una flotilla de destructores homogénea tecnológica y operativamente, y también a niveles de mantenimiento, repuestos, etcétera. Y yo creo que fueron unos buques que, además de desempeñar las funciones militares que obviamente desempeñaron, fueron de alguna manera buques escuelas, si me permites la expresión. Permitieron formar también a oficiales y suboficiales, ¿no?, a lo que era, digamos, el cuerpo permanente. No olvidemos que entonces la Armada era de recluta obligatoria, y por tanto, bueno, los marinos permanecían 18 meses y luego se iban a casa, aunque alguna parte se reengancharía para llegar a ser suboficiales, ¿no? Pero también tuvieron, de hecho,
aunque oficialmente no fuese así, ese papel formativo que fue muy importante. Por tanto, hay esos años que son decisivos. Luego viene lo que yo llamaría, si me permite, es una especie de segundo salto hacia adelante, ¿no? Aquello que decía Mao Zedong del gran salto hacia adelante. Bueno, tuvimos este primer gran salto con la ayuda norteamericana, y luego tenemos un segundo salto, y me estoy refiriendo a la capacidad ya de construir buques modernos nosotros en astilleros, aunque fuese con asistencia técnica extranjera. Ya no se trata de coger buques nuestros viejos, a veces muchos de diseño británico, y ponerles equipos electrónicos y armamento de Estados Unidos, sino de construir 100% en astilleros españoles, concretamente Bazán, la empresa nacional Bazán de construcciones navales militares, buques ciertamente de tecnología extranjera, pero capaz de construirlos aquí y con un creciente grado, digamos, de nacionalización, evidentemente con asistencia técnica. Y me refiero a los buques que entran en esta segunda mitad de los años 60, aunque entrarán en el servicio a principios de los 70. Estoy pensando sobre todo en las fragatas F-70 Baleares y los submarinos S-60. Y aquí merece la pena detenernos un poco. Cuando hablamos de las fragatas Baleares, uno lee habitualmente que eran fragatas del tipo Knox norteamericano, y eso no es exactamente así. Son un buque híbrido. Voy a explicarme. El origen de la Armada norteamericana, en los años 50, básicamente mediados de los 50, inicia un proceso bastante largo y complejo. Es impresionante la cantidad de diseños que llegarán a hacer, aunque prosperarán muy pocos, de encontrar lo que sería un nuevo modelo, vamos a decirlo así conceptualmente, de destructor de escolta, sobre todo antisubmarina, bebiendo en la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, de la batalla del Atlántico, sobre todo. Ellos construirán dos pequeñas series de destructores de escolta en los años 50, que no se considerarán satisfactorios, porque básicamente viven demasiado directamente de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, y eso llevará pues a buscar, digamos, la obsesión norteamericana de los responsables norteamericanos es lograr una escolta barato, que no sea de alto coste y que sea susceptible de construirse en series largas. Y eso les llevará a una especie de proceso que entra hasta los años 60, y las Knox son la culminación de fragatas, porque van a ser reclasificados ese tipo de buques en lugar de destructor de escolta como fragatas, que empiezan con las fragatas, creo que son las Brooke, después la García, las Brostein y finalmente las Knox, ¿no? Que se van construyendo en sucesivas series, siguiendo lo que podríamos llamar prueba y error. Ellos descubren una cosa muy curiosa. Los destructores que construyeron en los años 50 antisubmarinos daban 24 nudos. Entonces hicieron diversos proyectos para aumentar la velocidad en previsión de que los submarinos soviéticos, vista la evolución de la tecnología naval, serían más rápido. Aquí tendríamos que hablar de la influencia de la herencia, ¿no?, del modelo 21 alemán y de otras marinas vencedoras de la guerra. Y el estudio que hacen es que cada vez que hay que aumentar 3 nudos la velocidad máxima, pasar por ejemplo a 27 o a 30, aumentan mucho los costes. Y entonces eso les lleva pues, bueno, a muchos diseños fracasados y a estar constantemente diseñando y rediseñando. Y buscando un equilibrio además en el armamento y en el equipo de estos buques. Las Baleares españolas son una especie de híbrido entre la Knox, el diseño es básicamente la Knox norteamericana, y, si no me equivoco, el modelo de las Bronstein, que incorporaba un lanzador simple, creo que era de MK-13, de misiles antiaéreos de defensa de zona, el estándar SM-1, pero con capacidad solo para 16 misiles, ¿no? El almacén solo tenía capacidad para 16 misiles. A cambio, hubo que renunciar a la plataforma, al hangar y al helicóptero antisubmarino del sistema LAMS-1, basado en el helicóptero Comanche Spirit SH-2D, que era el que entonces estaba en servicio de la Armada norteamericana, y era lo que tenían más avanzado en lucha antisubmarina. Yo siempre me he hecho la pregunta y no tengo respuesta, no he visto documentación, no tengo respuesta. Hay autores que dicen que España buscaba una escolta polivalente y no especializado solo en lucha antisubmarina. La Armada norteamericana lo que quería, parece, es que las Baleares españolas fuesen las Knox puras, es decir, solo capacidad antisubmarina, y se dice que la Armada española insistió en dotarse
de un buque con mayor capacidad, dotando en este caso de capacidad antiaérea, aunque amputando lógicamente el principal vector antisubmarino de estos buques, que era el helicóptero. Yo no lo sé si es, hasta qué punto eso es cierto. Yo tengo la sospecha, que no puedo confirmarte, de que a lo mejor la Armada norteamericana no quería transferir el modelo Lance 1 de helicóptero y de forma operativa, que era lo más avanzado que tenía, y es posible que la Armada sencillamente se quedase sin helicóptero porque tampoco le dejaron otra opción. De hecho, Martínez Garramuz, un autor ya fallecido, pero un gran experto en temas navales españoles, él decía que no entendía que si se renunciaba al helicóptero, ¿por qué no se les había equipado con el almacén completo con capacidad para 40 misiles y no solo 16? Pero eso es algo que yo no he visto explicado en ningún sitio, ¿no? Simplemente se dice que son NOx, no son exactamente NOx, pero se dice esto. A nivel de sonar, que era, digamos, para los norteamericanos lo más importante, aquí nos hemos de desviar un poco hacia un poco la historia de los sonares norteamericanos. Los norteamericanos en 1954 van a poner en servicio progresivamente, aunque oficialmente la Armada norteamericana no es aceptado hasta 1958, un nuevo modelo de sonar, el SQS-23, que es un sonar solo activo y que supone una ruptura y un salto con los sonares anteriores, que quieras o no derivaban de la Segunda Guerra Mundial. La serie HBQ que hemos comentado tenía un alcance para situarte en modo activo, porque no tenía un modo pasivo, como máximo en unos 3.000 y pico de metros en condiciones óptimas. Óptimas quiere decir con el buque navegando a 5 nudos. No sé si mides la lentitud con la que tenía que ir el barco. A 10 nudos ya se degradaban mucho las prestaciones. El SQS-23 logra alcances, aunque esto varía según los autores que consultas, parece que comprendidos en una franja de en torno a 9.000-10.000 metros, lo cual era realmente muy potente. Y es el sonar con el que equipan a todos los destructores del tipo Frank 1 que modernizan, y también a nuevos buques que en ese momento entraban en servicio en la Armada norteamericana, como los destructores de la clase Charles F. Adams o las fragatas luego clasificadas destructores del tipo Kunz y otros similares. De todas formas, cuidado con ello. Todas las fragatas que entran en servicio en Estados Unidos a partir de 1963-64, las NOx incluidas, incorporan un modelo de sonar distinto y mucho más nuevo y avanzado, el SQS-26. El SQS-26 es el primer sonar norteamericano, es una revolución en los sistemas de sonar de superficie norteamericanos porque permite atravesar la capa, es activo-pasivo y en modalidad pasiva consigue alcances dentro por completo de la primera zona de convergencia, que se llama. Quiere decir que en modalidad pasiva podía conseguir alcances en condiciones óptimas de 50-60 kilómetros, y en modalidad activa, porque era muy potente, tenía mucha potencia eléctrica, digámoslo así, conseguía alcances hasta 20.000 metros. Lo que pasa es que ese sonar no lo exportan. El que exportan es el SQS-23. Por tanto, cuidado con ello, porque lo que tenemos es una fragata con tecnología y concepción de los años 60, pero con un sonar de la segunda mitad de los años 50. Pero era un avance, era sin lugar a dudas un avance para nuestra Armada, de eso no cabe duda. Y las fragatas baleares han prestado, si uno mira las millas que han recorrido, que es espectacular, 200 de miles de millas que ha hecho cada uno de esos buques como media, realmente yo creo que la Armada le sacó un aprovechamiento, un gran aprovechamiento. Fueron buques muy, muy utilizados y bueno, fueron dados de baja a los 30-31 años, porque yo creo que el desgaste que debían llevar debía ser muy importante. Y yo creo que fueron, bueno, de los buques que contribuyeron a la renovación y a la asimilación plena de la doctrina y de la capacidad antisubmarina de la Armada Española, en la que se dice que se llegó ya en los 70 y 80 a niveles de excelencia, ¿no? Y luego tenemos los submarinos, bueno, las fragatas S-70, cuidado con ello, hubo un intento, que te funcionan todos los autores, del Reino Unido, de intentar colarnos las fragatas ligeras del tipo Linder. No sé si habrás oído hablar de ellas, esta serie de fragatas que el Reino Unido exportó a otros países, pero que en España finalmente se desecharon por motivos políticos y se optó por continuar, digamos, que tiene una coherencia, con continuar con la línea norteamericana, donde hubiese sido muy costoso, y yo creo que un paso atrás, reemplazar toda la experiencia adquirida con material norteamericano para volver a partir de cero con material británico, ¿no? Y por tanto fue bastante coherente lo que se hizo. Los submarinos S-60
fueron yo creo que otro éxito de la Armada. Hay que decir que en el mercado internacional no había mucho donde elegir. Estados Unidos ya no fabricaba, como tú sabes, submarinos convencionales diésel eléctricos. Los últimos fueron los de la clase Tang, que datan de los años 50. Y entonces en el mercado internacional solo había este modelo francés, que Francia exportó también a Sudáfrica, Portugal y a Pakistán, y los Oberon británicos, que el Reino Unido exportó, creo recordar, a Canadá, creo que a Brasil, a Chile y a Australia, ¿no? Por motivos también políticos, etcétera, no se optó por la opción británica. Los alemanes entonces, el 209, creo que todavía no lo ofrecían para la exportación. El primer cliente fue Grecia y fue después, varios años después de que aquí estamos en la decisión, y por tanto, de alguna manera, no nos quedó más remedio que optar por el modelo francés. Los franceses, en los años 50, construyeron una serie de submarinos de 6 unidades oceánicas de gran porte, los llamados Narval, que venían directamente de la tecnología del modelo 21 alemán. Posteriormente, ya con más concepción propia, desarrollaron los submarinos costeros de corto radio de la clase Aretus, y de ellos derivaron una versión agrandada que son lo que en Francia se llamaba Daphné, aquí conocidos como clase Delfín o serie S60. Pensemos que el salto para la Armada Española también fue espectacular. Estamos hablando de submarinos con tecnología moderna de sonar, con una capacidad de inmersión de hasta 300 metros de cota máxima operativa. En fin, era también, no era algo nuevo. Me refiero, si era nuevo para la Armada, habíamos tenido submarinos, pero realmente aquí entrábamos de cabeza, podríamos decir, en la tecnología moderna. Es verdad que los Daphné, en Francia, de las 11 unidades, 2 se perdieron por accidentes, con la desaparición de todas las tripulaciones. Se han barajado diversas hipótesis que no acaban de cerrarse nunca, de que si fallos en el cierre del snorkel, en fin, que si ahora la última que he leído es que las tripulaciones, como se priorizaba en Francia el sistema, la asignación de tripulaciones experimentadas a los submarinos lanzamisiles de la clase de la Redoutable, que estaban en esos momentos empezando a entrar en servicio, pues las tripulaciones de los submarinos convencionales, de los Daphné en este caso, pues no tenían a lo mejor los estándares de adiestramiento necesarios. Yo sé, aunque es un tema de que se ha hablado poco, Campanella lo explica este autor en su uso de los submarinos españoles, que hubo algún susto con los submarinos españoles, los Daphné españoles, pero en general dieron buen resultado, se modernizaron a mitad de su vida activa y supusieron un salto cualitativo. Pensamos que en España, tú fíjate una cosa, en los años 50 pusimos en servicio 3 submarinos, por decirlo de alguna manera, diseñados antes de la Guerra Civil, la famosa clase D, que tenían todos los problemas que puede tener un submarino y más. Tenían problemas de estabilidad, no recuerdo ahora si transversal o longitudinal, tenían problemas de motores, tenían problemas de baterías. El D1 fue dado de baja enseguida, el D2 y el D3, que pasaron a denominarse S22 y S23, fueron modernizados, entre comillas, con ayuda norteamericana, pero de hecho nunca se utilizaron más que como submarinos de adiestramiento, porque más de un autor dice que eran tanto más peligrosos para sus propias tripulaciones que para el posible enemigo, ¿no? Por estos problemas técnicos. De forma que realmente podríamos decir que a efectos prácticos España se queda casi sin arma submarina en los años 40 y empezamos a adquirir una verdadera arma submarina en la segunda mitad de los 60. De hecho, la clase Delfín, como sabes, entra en servicio entre 1973 y 1975, paralelamente a las fragatas de la clase F-70. Hay que decir que hay aquí... Y de hecho, estuvieron, si no me equivoco, la clase 60 estuvo en servicio hasta principios de los 2000. Me parece que el Narval, que era la cuarta unidad, la dieron de baja en 2003 o 2004, si no me equivoco. Bueno, cumplieron 30 años de servicio, que es para lo que aguantan. Es decir, el problema de los submarinos es sencillamente el casco, ¿no? Y la fatiga de materiales. En general, en todas las armadas, estos submarinos, aunque están muy bien construidos, tienen fecha de caducidad, ¿no? Es decir, a mayor inversiones, más contracciones y descontracciones del casco del buque, mayor desgaste, y normalmente el límite razonable es de 30 años. Ya sé que nosotros ahora, luego lo tocaremos, tenemos un submarino de servicio, el Galerna, que tiene 41 años. Pero yo prefiero no pensarlo, que tenemos en servicio un buque. Aunque hayan hecho otra revisión a fondo, visto que lo desmontan todo, 40 años es que es una
para un submarino, si para un buque de superficie ya es un desgaste, para un submarino, pues en fin, es es un récord, ¿no? De operatividad, ¿no? Pero bueno, es que hay una cosa aquí además que quiero aprovechar para decir que hay una cosa típica en la Armada, por lo que he visto, al menos antes lo era, ahora ya creo que ya no, que tú ves buques que se le dan oficialmente, por ejemplo, el submarino G7, este del tipo 7C alemán, se dio de baja oficialmente en las listas de la Armada en 1961. Pero yo dudo que estuviese activo antes, ¿no? Muchos años antes ya no estaría. Y luego encuentras datos que te dicen de buques que son dados de baja en una determinada fecha, pero que llevaban inactivos en realidad amarrados a puerto desde varios años antes. Lo cual te planteas entonces que si no estaban operativos y estaban amarrados a puerto durante años, ¿cómo no los daban de baja antes oficialmente? Lo cual te induce a confusión en las listas de la Armada, porque puedes creer que están operativos buques o que estaban operativos buques que en realidad no lo estaban, como el E7, por ejemplo, ¿no? Y otros buques, los cruceros, etcétera. En fin, en todo caso, tenemos esa situación. Aquí hay algo que a mí, digamos, me chirría un poco en esos mismos años, porque aquí la tecnología manda bastante. Fíjate una cosa. Estados Unidos tenía, no sé si todavía tiene esta manía, pero entonces tenía, que esto es digno de estudio, porque había que hacer un trabajo aparte sobre la política de suministros de armamento de Estados Unidos a los países aliados, entre comillas, los de aliados, incluyendo de la OTAN, que es el suministrarles, esto lo hace mucho en los años 60 y en los 70, en el caso naval, pero en otros casos material prácticamente obsoleto y muy viejo. Cuando los norteamericanos hacen el programa FRAN 1, del FRAN hubieron dos versiones. La FRAN 1, que se aplicó en exclusiva a los destructores de la clase Goering, unos 90 buques, que son los que va a recibir España, ya lo comentaré, y luego el FRAN 2, en que hubo menos transformación, que se aplicó a los destructores de la clase Summer, de la Segunda Guerra Mundial, finales de la Segunda Guerra Mundial. Creo que fueron unos 40 buques en este último caso. Cuando Estados Unidos empieza a darle baja a los destructores Goering Frank 1, que eso ocurre a partir de 1972-73, lo curioso del caso es que se lo suministra a otras armadas. España va a recibir 5 buques, la clase Churruca, Gravina, Bendet Núñez, Lángara, Blas de Lezo, nuestros buques, se reciben entre 1972 y 1973. Son buques que entraron en servicio en la Armada Norteamericana en 1945. Básicamente son unos buques en que cuentan con un hangar, con pista de aterrizaje, no de hangar, porque Estados Unidos en los años 60 confiaba en diseñar lo que llamaríamos un dron, un helicóptero antisubmarino no tripulado, dirigido desde el buque. Y los Goering se modernizaron en el supuesto de que serían equipados todos ellos con este helicóptero. Resultó un fracaso, la mayor parte de los helicópteros se perdían en accidentes y al final no tenían helicóptero. En España, que somos muy apañados, la Armada tuvo la idea de coger helicópteros de observación, enlace y escuela, el Hughes 500, les puso un detector de anomalías magnéticas y un torpedo antisubmarino MK-44. Y parece que operaron desde estos destructores, pero no dejaba de ser un apaño de efectividad dudosa. El problema de los Goering es que estamos recibiendo buques que tienen 28 años de antigüedad. Por tanto, al borde ya de su caducidad, ¿no? De que por eso Estados Unidos los estaba dando de baja. No aportaban gran cosa a la Armada, aportaban el sistema de cohetes Ashrock, de cohetes antisubmarinos, que llevaban, digamos, un torpedo, pero todavía están en servicio de la Armada Norteamericana, el número M44, cuando lo recibe España ya empiezan a llevar el M46, ahora llevan el MK50 o el MK54 en los buques actuales de la Armada Norteamericana, y el sonar SQS-23, el mismo que las fragatas baleares. O sea, tecnológicamente no aportan nada que ya no tuviesen las fragatas baleares, pero por motivos que no acabo de entender, supongo que para mantener un determinado número de buques de escolta oceánica, se adquieren lógicamente prácticamente regalados estos destructores, pero bueno, no sé en qué estado llegarían, teniendo en cuenta el uso intensivo que la Armada Norteamericana suele hacer de sus barcos. No sé hay datos importantes para calibrar qué es lo que estábamos recibiendo, como los días de mar, millas náuticas recorridas, y cuántos días de mar y millas recorrieron bajo mando español, ¿no? Integrados en la Armada. Y lo mismo pasa con los submarinos de la clase del modelo Gato,
modernizados los Guppy 2A, que fueron los que recibió España. España recibió antes, en 1959, el S-31, también llamado jocosamente en la Armada como el S-30 o porque era el único submarino moderno que teníamos, que era lo que se llamaba un snorkel de flota, no plenamente modernizado, pero que fue una auténtica escuela de submarinistas. Y fue básicamente un submarino que sirvió para adiestramiento de submarinistas y para ejercicios antisubmarinos. Pero al mismo tiempo que estábamos recibiendo estos destructores Göring y Frank 1, recibimos 4 submarinos del tipo Guppy 2A, bueno, Gato, un modelo Gato, entre 1971 y 1974. Aquí hay que tener en cuenta una cosa importante. Cuando hablamos de submarinos Guppy 2A, estamos hablando de los Gato. Los Gatos son submarinos que entran en la Armada, en servicio en la Armada norteamericana, acabando del 42-43. Son grandes submarinos de escuadra, pensados para operar sobre todo en el Océano Pacífico. Son una derivación del modelo anterior Salmón Sargo, cuyo diseño data de finales de los años 30. Por tanto, estábamos comprando los submarinos antiguos de concepción de la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos entraron en servicio en el año 1943, excepto uno, el Narciso Monturiol, que lo hizo en 1944. Sí habían sido modernizados con el programa Guppy, que lo que se había hecho era reconvertirlos en una especie de versión actualizada del modelo 21, pero en versión norteamericana. Más batería eléctrica, mayor velocidad en inmersión, creo que se decía aquí unos 15 nudos, rediseño del casco, sobre todo de la parte superior del casco, y de la vela o torreta, con formas mucho más hidrodinámicas, snorkel, y último modelo era que montó disponible en los años 60 de radares y de sonar para uso submarino. La cuestión es que eran submarinos oceánicos. Por primera vez la Armada alcanza la cifra de 8 submarinos, de una flotilla de 8 submarinos, 4 modernos que serían los Delfín, y 4, pues eso, del tipo Guppy, bastante baqueteados. Y bueno, yo a veces pienso que esta compra, bueno, esta adquisición de material norteamericano permitió a la Armada, a veces me da la impresión, pero no tengo pruebas de ello, de que coló un buen gol a las autoridades políticas del momento y posteriores, porque eso justificó después que había que reemplazar los destructores Göring, los fleches fueron pasados a patrulleros y aumentar, por tanto, el tamaño de la flota de superficie, y lo mismo en la flota submarina, es decir, permitía justificar después la construcción de los submarinos de la clase Galerna, los Agosta franceses. Pero no lo sé, esto es una especulación mía, pero me gustaría saber exactamente por qué lo hizo. En España no es una excepción, no es una anomalía. Piensa que en los mismos años en que España estaba recibiendo estos destructores, otros países de la OTAN y de fuera de la OTAN también recibían buques de este tipo, y los submarinos Guppy los estaba recibiendo en la misma época Italia, Grecia, Turquía, Corea del Sur, países hispanoamericanos, es decir. Y ahí es lo que digo yo, de que uno no entiende muy bien a Estados Unidos con el concepto este de que reforzar a los aliados en aquel entonces era también suministrarles material muy viejo y, si no obsoleto, al borde de la obsolescencia, ¿no? Es una cosa curiosa que merecería un estudio por sí mismo, porque uno acaba de ver que eso refuerza las capacidades de los aliados. Dentro de este mismo paquete de modernización, aunque ya nos vamos entrando ya hacia la segunda mitad de los años 70, hay una excepción muy interesante, que es la compra por España del portaaviones ligero US-Cabot de Estados Unidos, convertido en el Dédalo. El Dédalo, efectivamente. Sí. Yo, bueno, se ha escrito mucho sobre el tema, y yo creo que la Armada norteamericana española, nuestros mandos, de aquella época, tuvieron una visión estratégica a largo plazo, yo creo que impresionante, ¿eh? Realmente yo creo que nuestros mandos, los oficiales de la Armada, estaban haciendo muy bien los deberes, desde los años 60. ¿Por qué digo eso? Yo no creo, el Cabo, como tú debes saber, era un viejo mercante de la época de la Segunda Guerra Mundial, un mercante reconvertido en portaaviones ligero, como hicieron los norteamericanos en los programas de emergencia, que habían portaaviones de construcción nueva y otros que eran mercantes reconvertidos. El Cabo era de este tipo. España, cuando lo adquiere de segunda mano, estaba, digamos, amarrado a puerto, no estaba operativo, hubo que ponerlo en condiciones de navegación. En principio se decía que España lo que compraba, lo que iba a hacer era un portahelicópteros. Yo tengo la sospecha, pero no tengo la documentación, pero de verdad que apostaría a que tengo razón, que
El Dédalo era una apuesta de la Armada, si me permites la expresión, más que para un buque de combate, que ciertamente, si hubiese sido el caso, hubiese tenido que hacerlo, para tener un campo de experimentación y aprendizaje en lo que sería la lucha o el equipamiento aeronaval, con aviones de ala fija. Le faltó tiempo a la Armada para hacer una cosa que fue la primera Armada del mundo que creo que lo hizo. Poner en un portahelicópteros, en este caso, aviones de despegue vertical y aterrizaje vertical. Los Harrier del primer modelo, los AV-8A, que conocerás, el Harrier 1. Y entonces los pusieron en el Dédalo. Y entonces convirtieron el Dédalo de portahelicópteros en portaaeronaves. Y eso no es un salto menor, porque claro, pensemos en una cosa. Un portaaviones, como un portahelicópteros, es básicamente una base naval móvil. Hay una base aérea móvil, es una base aérea móvil. Lo que haces es desplazar a donde quieras, o hasta donde llegue tu autonomía, naves aéreas, diga, aviones de combate, helicópteros de todos los tipos, etcétera, aviones de reconocimiento, helicópteros antisubmarinos, helicópteros de transporte, etcétera, 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 y aviones de todo tipo que quepan en el buque. Yo creo que la Armada, el Dédalo, para entendernos, fue el paso previo que muy inteligentemente había que dar para dotarse después de un auténtico portaaeronaves. Yo no sé si los mandos de la Armada que tomaron la decisión de adquirir el Dédalo ya tenían en mente algo que acabaría siendo el Príncipe de Asturias, es posible que no, pero yo creo que lo que estaban buscando era adquirir un dominio de las capacidades en guerra aeronaval. Como es una base aérea móvil, eso significa pues gestionar de manera eficaz algo en lo que la Armada no tenía experiencia. Un buque en el cual concentras aviones y helicópteros que requieren depósitos de combustible para dichas aeronaves, pañones de municiones para los aviones de diverso tipo, piezas de repuesto, talleres acondicionados para el correcto mantenimiento de todas estas aeronaves y, ojo, el adiestramiento de los pilotos que van a operar en este o en otro buque en el futuro. Y la creación, por tanto, de una auténtica arma aérea de la Armada que incluya aviones de ala fija. Y por tanto yo creo que el valor del Dédalo no es tanto lo que aportaba en sí mismo en ese momento en capacidad de combate a la Armada Española, sino lo que permitía de adquisición de capacidades y de formación en este campo que hasta entonces era ajeno a la Armada Española. No sé si me explico la importancia, las consecuencias de la importancia de este auténtico acierto por parte de la Armada. Sí, sí, está claro. Y de hecho, De alguna manera, somos herederos de esa decisión cuando hablamos del Príncipe de Asturias o de Juan Carlos I, ¿no? claro, sí, sí, yo precisamente te iba a comentar, porque yo creo que tiene bastante lógica lo que dices, de que fue como el paso previo que había que dar para adquirir la formación necesaria para luego poder operar el Príncipe de Asturias. Yo creo porque a veces, ahora, perdona la anécdota, pero sabes que China ha puesto, ha botado al agua y está haciendo pruebas de mar un portaaviones, un portaaviones, digamos, totalmente de diseño propio, con catapultas y tal, ¿no? Y uno a veces lee en la prensa, incluso en prensa supuestamente especializada, cosas que me dejan pasmado, ¿no? Gente que te da por hecho que la hegemonía aeronaval norteamericana se ha acabado. Estados Unidos tiene 11 portaaviones, los chinos aún no tienen uno. Pero hay una cosa que se olvida en estas cosas. Convertir en un portaaviones botado al agua en algo operativo con el que puedas entrar en combate requiere años. Y no me refiero solo a las pruebas de mar. Es que necesitas crear toda una experiencia, un capital acumulado en el manejo, despegue, aterrizaje, operación, mantenimiento, sostenimiento, ejercicios de todas las alas aéreas embarcadas. Porque si no, el portaaviones no sirve para nada. Y eso requiere años. Más la escolta también. Exactamente. Y si añades el aprendizaje de lo que es la formación del grupo aeronaval, ya ni te cuento. Claro. Claro, los norteamericanos empezaban a tener portaaviones desde finales de los años 20. Cuando entra la Segunda Guerra Mundial ya tienen un capital acumulado. China no lo tiene prácticamente. Y España lo adquiere gracias al Dédalo. O sea que yo creo que fue una decisión realmente que hay que descubrirse ante los almirantes, supongo que sería, que tomaron esta decisión, que están detrás de esta decisión de apostar por esta vía. Y de paso, desde luego, le colaron un gol al Ejército del Aire en aquello que hasta entonces se decía de que todo lo que vuela es del Ejército del Aire, ¿no? Pues no, pues ellos consiguieron ahí los Harrier. Y luego tenemos una cosa un poco peculiar de finales de este periodo de los años 70, que son las corbetas de la clase descubierta.
Ahora las han dado, creo que han dado de baja la última porque habían sido reconvertidas en patrulleros en su momento. Sí, Y, efectivamente. yo en el caso de descubiertas que he leído cosas tan desde el apodo de hormigas atómicas hasta el calificar el error descubierta, ¿no? Como si fuese un error haber eh, diseñado y construido estos buques. Vamos a ver, la Armada, en uno de los planes navales, el de los años 70, define, perdón, de los años 60, define lo que llaman ellos escoltas oceánicos, que da origen a las fragatas F-70, y después lo que llaman escoltas costeros, que es lo que, digamos, justifica, desde el punto de vista naval de entonces, las corbetas descubierta. Las corbetas descubierta estaban inspiradas en algunas cosas en un diseño holandés, aunque el diseño básico era, era español, y ciertamente eran buques de combate, pero presentaban peculiaridades. Es decir, yo lo que, por ejemplo, nunca entendí muy bien y sigo sin entender es el armamento antisubmarino. Le montan un lanzacohetes antisubmarino Bofors de la empresa sueca Bofors de 375 milímetros, pero cuidado con lanzacohetes. En realidad lo que son es un lanzador de cohetes que propulsan una carga de profundidad simplemente. La carga de profundidad, que estas que caen en el agua y va bajando a X metros por segundo, del tipo de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es una tecnología de los años 50. Es el modelo Limbo británico, el modelo norteamericano MK-108, que les resultaron un fracaso a los norteamericanos porque mecánicamente es muy deficiente. Los cohetes que también desarrollan los franceses de 305 milímetros, también, pero todo eso es simplemente una carga de profundidad a la que tú le añades un motor cohete y te la desplaza a unos centenares o a unos miles de metros del buque lanzador y lo que cae es una carga de profundidad, pura y simplemente. Quiero decir que cuando entra en servicio la descubierta, la cabeza de serie 1978 hombre, es un sistema bastante anticuado y me sorprende que se lo pusieron, mientras que por otro lado incorpora misiles antiaéreos Sea Sparrow, después Speedy Albatros de defensa de punto, eh, tiene un sonar el DE 1160 que no lo hablaremos, incorporará misiles antibuque Harpoon. Lo de los cañones de 40 milímetros tampoco lo he entendido nunca porque eran manejados casi manualmente. O sea, es un barco, se veían construir 13, luego se dijeron 8, al final se quedaron en 6, 2 se dieron que a Egipto, a cambio se consiguió una corta fragata de la clase F-80. Son unos buques que relativamente pronto, sin haber acabado su vida activa, fueron reconvertidos en patrulleros. Y siempre se ha dicho que sus condiciones marineras y su desplazamiento no lo hacían muy adecuado en aguas oceánicas abiertas, por ejemplo, de tipo Atlántico, ¿no? No lo sé porque no soy marino, pero es una de estas cosas que no me acaba de cuadrar con lo que entonces estaba desarrollando la Armada Española. Entonces, siguiendo con este esfuerzo, yo creo que llegamos a un periodo que yo me atrevo a calificar el esplendor de la Armada, que diría, si me permites, desde la segunda mitad de los años 80 hasta un poco el cambio de siglo, 2000, 2000 y pico, ese periodo de unos 15 o 20 años, en que yo creo, ahora lo veremos, yo creo que España tuvo, a lo mejor digo una herejía, la mejor armada desde, al menos desde que teníamos las fragatas acorazadas Numancia y similares, de los últimos 100 años o 120 años. La armada más equilibrada, tecnológicamente más acorde con los tiempos y con unos niveles de adiestramiento y de capacidades que yo creo de estándares OTAN y de estándares Navy norteamericana y por lo tanto, digamos, nada más que añadir, vamos, por decirlo así, ¿no? Esto es Sí, una no, cosa totalmente. además, ¿eh? Totalmente de acuerdo, sí, sí, efectivamente. De hecho, en esta época también yo creo que es cuando se empieza realmente con el ingreso en la OTAN a integrarse en los ejercicios multilaterales y ahí es cuando efectivamente despegamos, por decirlo de alguna forma. No hay una cosa que, y tú que eres el mundo académico también, yo ya soy ex mundo académico, pero bueno, todavía lo he vivido, que en España no nos damos cuenta de una cosa. El sector más internacionalizado, digamos, de la sociedad española son las Fuerzas Armadas. Lo digo así de claro. No estoy hablando simplemente de que salgan fuera. No, no. Es que trabajan con estándares de exigencia internacionales de primer nivel. Tú sabes que los estándares OTAN, los chinos van locos, por ejemplo, por contratar pilotos británicos militares retirados para asimilar todas las doctrinas OTAN Sí. operativas. Quien dice aviación dice en fuerzas terrestres, etcétera. Es decir, lo más avanzado que hay en el mundo, y no solo en tecnología, sino en procedimientos operativos de mantenimiento, de despliegue, etcétera, en los terrenos terrestre, aéreo y naval, es la OTAN.
Y España está ahí en primera línea, ¿eh? Es como si dijésemos que España la tuviese entre las 20 mejores o 25 mejores universidades del mundo y estuviésemos nosotros. Una universidad española o dos. Lo que está a este nivel son nuestras Fuerzas Armadas. Y la Armada, desde luego, desde hace años. Igual que la Fuerza Aérea y el Ejército de Tierra. Entonces, bueno, el esfuerzo que ha hecho, por eso te he puesto antes el acento y lo vuelvo a remarcar sobre el capital humano, o sea, el nivel formativo que ha ido recibiendo la Armada, sobre todo desde que llega la nueva norteamericana y se van introduciendo nuestros profesionales de la Armada en lo que es la guerra moderna, electrónica, etcétera, 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 yo creo que es impresionante, es mucho más que una modernización, es que tenemos otra cosa distinta de lo que teníamos, vamos a poner por caso, en 1955. No tiene nada que ver. Y aunque hayan personas a que ese periodo de 20 o 25 años les parezcan muchos años, yo como historiador te puedo decir que desde la perspectiva temporal de un historiador, eso es 4 días, ¿eh? O sea, la rapidez, la velocidad con que la Armada y nuestras Fuerzas Armadas han adquirido estándares de máxima exigencia internacional, yo creo que hay que valorarlo muy bien, ¿eh? Es realmente un trabajo extraordinario. Que repito, que no se da casi en ningún otro sector de la sociedad española. En muy pocos, bueno, el sector de la construcción, de las finanzas, etcétera, y del aparato de Estado, ni te cuento, incluyendo las administraciones autonómicas, ¿eh? Es decir, tenemos unas Fuerzas Armadas que responden al 100% y al máximo nivel de excelencia en los estándares internacionales, de eso no cabe ninguna duda. Entonces, la continuación de ese esfuerzo modernizador culmina, sobre todo lo colosiona en los años 80-90, segunda mitad de los 80. En primer lugar, los submarinos S-70, los Agosta franceses, es el diseño original, y no es solo una continuación de los Daphne, cuidado con ello, es un modelo realmente nuevo de submarino, los torpedos, los tubos lanzatorpedos tienen recarga automática. Cuando entra en servicio el primero de la serie, el Galerna, que todavía tenemos navegando, es en 1983. Yo recuerdo un artículo magnífico en defensa del entonces oficial al mando de uno de estos submarinos, Treviño Ruiz creo que es almirante ahora retirado, en que explicaban, para que nos entendamos, cuando andan en servicio los Agosta españoles, son los submarinos convencionales del mundo con el sistema más avanzado del mundo de sonar, el sistema de Ledón, que permitía contactos hasta segunda zona de convergencia. O sea, estamos hablando de unos buques que son un salto, realmente también respecto a los Daphne. No es una mera continuación y ponen a la Armada Española en submarinos de nuevo en primera división. Piensa que los submarinos británicos del tipo 2400 o los holandeses de la clase Walrus llevarán después el mismo sistema de sonar y equipo que los españoles. De forma que ahí, y entonces si se consigue realmente una flota submarina de 8 unidades muy homogeneizadas, porque entre tanto, pocos años después, se modernizan los S-60 y quedan más o menos estandarizados al nivel de los F-70, hay de los S-70, con lo cual tenemos una flota submarina no solo de 8 unidades, sino muy estandarizada tecnológicamente y probablemente la mejor flota submarina que haya tenido España desde que tuvimos submarinos, esto hay que decirlo. Por tanto, hay un primer paso, otro paso más, que consolida nuestra posición. Después las fragatas F-80, las Santa María, o lo que los americanos llaman las Perry, o como ellos dicen con más frecuencia, las FFG-7. Estas fragatas tienen una historia también detrás en el norteamericana bastante curiosa. Cuando toma el mando de la Armada, ¿no?, del almirante Zubait, al que luego dan nombre en uno de estos destructores que tenían que haber sido la Estrella de la Muerte y que habían sido un fiasco, los debes conocer, estos 3 unidades. Efectivamente, sí. Que iban a ser aquello, digo la Estrella de la Muerte en broma, ¿no? O sea, iban a ser aquello el máximo en destructores y parece que se han pillado los dedos. Pues este almirante sigue un poco con la tendencia anterior, pero más acentuada. Él hace una revisión de los planes de construcción naval en Estados Unidos. En ese momento, cuando él empieza a tomar decisiones, empiezan a salir de astillero los destructores antisubmarinos de la clase Spruance, que supongo que conoces, unos grandes buques de 7.800 toneladas de desplazamiento, con un nuevo modelo de sonar, el SQS-53, que es el sonar más potente que ha tenido nunca la Armada norteamericana, y en aquellos años seguramente el más avanzado del mundo. Y él considera que son grandes buques muy eficaces en lucha antisubmarina, pero que son muy caros, son muy costosos, tanto de construcción de como de operar. Y vuelve a tomar la senda de los años 50 y 60 de buscar una escolta oceánico
de coste moderado y que se puedan construir una serie en grandes series, en gran cantidad, por varios astilleros distintos. El resultado es la FFG-7. Hay que decir que antes de que aparezca esta fragata como tal, hay dos diseños previos. Cuando están a punto de tomarse la decisión, en principio iban a haber dos modelos distintos de fragata con el mismo casco y básicamente la misma superestructura, el mismo puente, todo igual. Pero uno estaría especializado en guerra antiaérea y de superficie, prácticamente sin capacidad antisubmarina, y la segunda versión sería exclusivamente antisubmarina, sin capacidad antiaérea y con poca o escasa capacidad antibuque. Finalmente, estos dos proyectos, que son los más, hay muchos más proyectos, pero finalmente estos dos se fusionan en un solo proyecto, que es la que serán nuestras F-80, FF-7 en la Armada norteamericana, que serán buques fragatas multipropósitos. Si te fijas, en su inicio combinaban la lucha antisubmarina, que era, digamos, su prioridad, el sonar lineal remolcado, el sonar de casco y los helicópteros, hasta dos helicópteros del modelo LAMS 3, que suponían aquel entonces una auténtica, no sé si decir revolución, pero un salto cualitativo muy importante en la guerra antisubmarina, y que no tiene ninguna otra marina. Y España opta por este modelo. De hecho, hay dos variantes. La primera variante, de la que se construyen 21 unidades y que España no coge esta variante, es una variante con el casco más corto, que va a tener problemas porque cuando entra en servicio los helicópteros SH-60, LAMS 3, no caben en el hangar de estos primeros, pues son más grandes y más pesados. Y entonces se hace una segunda serie a partir de la 22ª unidad hasta la 51ª, con el casco alargado, incluso con los remodelamos los hangares, que es la que construirá España. España coge la de la segunda serie con mucho acierto. Yo creo que la lección, me parece como un ofrecimiento de la Armada norteamericana, pero si uno mira, abre un poco la perspectiva y mira con qué fragatas se estaban dotando en esos mismos años, las armadas europeas, estoy pensando en el modelo de las Jean Leguay francesas, las Maestrale italianas, las tipo 22 británicas, las Cortenaer holandesas o las Bremen alemanas. Las fragatas españolas eran las únicas que contaban con el sistema LAM 3, de forma que todo el procesamiento de la información se hace desde el buque nodriza, desde la fragata. Obviamente tiene equipos mucho más potentes y más eficaces que los que puedan marcar el helicóptero. Ninguna de las marinas europeas tiene un sistema similar. Y eso ya marca una diferencia muy importante. Y en segundo lugar, las F-80 españolas son las únicas que cuentan con misiles antiaéreos de defensa de zona. El estándar de MS-1, con un alcance, según las fuentes, de 40-45 kilómetros, que supera amplísimamente a los misiles INUEF que llevaban las fragatas británicas, con un alcance de 6-7 kilómetros originariamente, el crotal naval de las fragatas francesas, que no pasaban de 8 kilómetros, o los Sea Sparrow que llevaban las holandesas, las alemanas, o el Aspide Albatros de las italianas y que no pasaban de los 12, 14, 15 kilómetros. Por tanto, las fragatas españolas eran, de hecho, las más potentemente armadas de todas las fragatas europeas que entraron en servicio en esa década de los 80, con notoria diferencia. En España, además, pensemos que fue un cambio también respecto a las F-70 porque incorporaban de turbinas de gas, todo gas, lo cual era entonces una innovación para la Armada Española, y también un sistema antisubmarino de sonar lineal remolcado, el SQR-19, que era también lo más avanzado que había en ese momento. Por tanto, la Armada de nuevo debió acertar muchísimo, cogió un buque excelente. Es verdad que en su momento en Estados Unidos se les criticó mucho. Se les criticó, por ejemplo, que el sonar de casco era un sonar, el SQS-56, que es una versión más reducida y de muchas menos capacidades que el SQS-26, al SQS-56, cuya versión de exportación es el DE 1160 que llevaban las descubiertas, y las F-100, por cierto, se le atribuye un alcance máximo en modo activo de 8 o 9.000 metros y en pasivo parece que no llegaría a los 20.000, o sea que son unas prestaciones muy altas. Eso se les criticó. Se les criticó en su momento en fuentes norteamericanas que no llevasen ASROC, el cohete antisubmarino ASROC, que es una cosa que la mayor parte de las marinas europeas han perdido o dejado perder, este tipo de cohete antisubmarino.
Hay autores que consideran que es un error por la rapidez que respuesta, pero en fin, nada es perfecto. En todo caso, nos dotamos de unas excelentes fragatas. Añádese a ello la construcción de los buques de asalto anfibio, diques de desembarco, Castilla y Galicia, de todos los buques de aprovisionamiento Cantabria, etcétera, de aprovisionamiento de la flota. Y el resultado es que, digamos, a finales, en torno a los 90 teníamos un grupo aeronaval centrado en el Príncipe de Asturias, que ahora lo explicaré, un grupo anfibio, un arma submarina a tope, y teníamos 17 escoltas, 11 escoltas oceánicos y 6 escoltas costeros. Merece la pena retener la cifra, porque la cantidad de buques es importante. El Príncipe de Asturias, y ahora voy a ello, es un poco la estrella de la corona, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Porque, aunque se dice que es un diseño norteamericano, eso hay que cogerlo un poco con pinzas, me explico. El Sea Control Ship, que era el buque de control marítimo, que era el diseño original norteamericano, el concepto norteamericano era esencialmente un portahelicópteros antisubmarino que podía embarcar 3 aviones de despegue vertical tipo Harrier como complemento para la protección del grupo. Estaba pensado para escoltar convoys. De todas formas, el diseño era básicamente conceptual. España, cuando compra el diseño, lo que recibe son 16 planos. 16 quiere decir que casi no estaba ni diseñado. Y por tanto, el Príncipe de Asturias es en su 99% un diseño español, de la Bazán, siguiendo las directrices que marcaba la Armada. La Armada lo que se lanzó es a construir un portaeronaves. Es decir, en que el componente aéreo principal no sean helicópteros antisubmarinos, sino aviones. Primero los Harrier 1 y después los Harrier 2 Bravo, que es lo que finalmente se tuvo. Es verdad que es un buque que requirió mucho tiempo para su puesta a punto y su construcción, porque claro, había que hacer todos los planos. Ojo con ello, porque dice que la Armada y Bazán se meten en un terreno desconocido para ellos, que es diseñar prácticamente desde cero un portaaviones. Nada más y nada menos. Y lo resuelven lentamente, pero con éxito. Pensemos que si lo comparas con buques similares de la época, como la clase Invención británica, y creo que era el Garibaldi, me parece que era el nombre italiano, el Príncipe de Asturias gana con goleada, porque es un buque diseñado para maximizar el número de aeronaves y no llevar misiles antibuque, ni misiles antiaéreos, ni cosas de este tipo. La protección se le daba a las fragatas de escolta. Y por tanto fue un buque, yo creo que excelente. Se le dio de baja prematuramente, cuando aún había llegado a los 2/3 prácticamente de su vida activa, coincidiendo un poco con la entrada en servicio de Juan Carlos I. Lo que pasa, claro, de Juan Carlos I hay que matizar una cosa. Hemos reemplazado un portaaviones por un portaaviones de asalto anfibio, que no es exactamente lo mismo. Porque como tú sabes, el Juan Carlos I es una especie de híbrido entre lo que sea un portaaviones y un buque de asalto anfibio. Efectivamente. Y Es por una tanto cosa su que la gente capacidad... confunde también. Cuando, cuando, perdón, cuando los debates de los portaaviones y cuando se habla, ¿no? De, este país tiene tantos portaaviones, se tiende a meter todos en el mismo saco. Y sí, son sí, sí, conceptos sí. muy distintos. Sí, sí, es toda la razón. Y bueno, pero en todo caso, por motivos que yo no acabo de aclarar, unos dicen que el coste de modernización era muy elevado, otros que tenía algunos defectos de construcción que no se podían subsanar, o que sencillamente la Armada probablemente por motivos presupuestarios no podía mantener 2 portaaviones simultáneamente en servicio, que posiblemente esté más cerca de la verdad este hecho. Bien, y ahora un poco porque va a ir acabando, porque veo que bueno, el tiempo se nos está comiendo. Me he extendido más de esto. Hay una quinta fase que yo creo que merecería realmente un podcast por sí misma y por gente más capacitada que yo. Ojalá pudiésemos contar con algún oficial en activo de la Armada que explicase muy bien estas cosas. Yo creo que hay un cambio de orientación a partir de 2004-2005, conforme entran en servicio las fragatas F-100. Y lo que hemos asistido, yo creía que en los últimos años, te diría, para el conjunto de las Fuerzas Armadas, no es algo que le afecte en particular a la Armada, que es a un estrangulamiento financiero sin precedentes. Realmente, si uno mira la evolución de los presupuestos militares en los de la Armada, el hundimiento que hay, que viene antes del 2008,
O sea, hay autores que lo atribuyen directamente a la crisis económica. Yo no estoy de acuerdo. Eso viene desde los años 90. Si uno coge los presupuestos militares, digamos, desde 1982 hasta la actualidad, la erosión como participación en el PIB, no digo en cifras absolutas o en pesetas o euros constantes, es un deterioro que empieza entrando en la década de los 90, ¿eh? Y entonces es cuando empiezan a aparecer, si tú lo sabes muy bien, los programas especiales de armamento, que si el Leopard, ¿no? Que si las F-100, todo eso a cargo del Ministerio de Industria, con lo cual te lo está diciendo todo. Y claro, eso ha pasado factura, ¿eh? Eso ha supuesto una pérdida de capacidades muy importante. Por ejemplo, el Ejército del Aire, y en lo que a tema naval hace referencia, hemos perdido la capacidad de patrulla marítima y de lucha antisubmarina con la baja de los P-3 Orión. Se ha probado que se van a construir, bueno, se van a dotar 8 aviones de patrulla marítima y 8 antisubmarinos, todavía se han de construir y de todas formas no compensan las capacidades perdidas. Además, los P-3 Orión los hemos quemado en operaciones en el Índico, que son los, en España los políticos son muy calurosos enviando lo que haga falta de las Fuerzas Armadas a donde haga falta, pero claro, luego el desgaste de los materiales no se reemplaza, pero en fin. Y bueno, ha habido una pérdida de capacidades muy clara. Perdóname lo de los escoltas, solo para dar unas cifras y no extenderme rápidamente. Digamos que hacía una vez entra en servicio, o antes de entrar en servicio las F-100, España tenía 11 escoltas oceánicos. 5 F-70 y 6 F-80. Luego pasamos las 6 F-80 y 5 F-100, que son 11. ¿eh? Pero fíjate que las F-110 son 5 unidades, con lo cual cuando entran en servicio reemplazan a las F-80 y pasamos a 10 escoltas oceánicos. Y de tener 6 escoltas costeros hemos pasado a 0. Ojo, porque no me vale que me digan que los van son patrulleros, los buques de acción marítima. Las corbetas descubiertas eran buques de combate, con las restricciones o limitaciones que se quieran, pero eran buques de combate. Quiero decir que hemos pasado de 17 buques de combate a 11 y en pocos años a 10. Y de submarinos, pues no hace falta comentarlo. En realidad se puede decir que así no tenemos arma submarina, porque el S-81 todavía está en pruebas, no está plenamente operativo, aunque lo hayan entregado a la Armada. Y el Galerna es casi una pieza de museo, ¿no? Entonces es sorprendente esta pérdida de capacidades. Los Bravo, nuestros aviones, están en la etapa final de su vida activa. Es obvio que solo le puede reemplazar el F-35, pero parece que es un tema que en España no se puede tocar. No entiendo por qué. Porque es el único avión que puede optar la Armada, ¿eh? Pero claro, nosotros lo que nos vamos a construir es un portaaviones con catapultas de 60.000 toneladas, ¿no? No tenemos recursos, ¿no? Y luego hay otro elemento del que no se habla nunca cuando se habla de la Armada, se habla muy poco, que es la infantería de marina, que es un poco el pariente pobre. Se le han comprado materiales, los Piraña, por ejemplo, yo creo que hubo cierta apuesta por las operaciones de baja intensidad. En marco internacional, eso explica los Piraña para la infantería de marina, explica yo creo que los patrulleros van, que sin duda son patrulleros oceánicos, yo creo que lo mejor de su clase en el mundo, posiblemente en estos momentos, pero son patrulleros, no son buques de combate. Y la infantería de marina está muy mal dotada, se ha quedado sin carros de combate, bueno, aquí habría mucho que hablar, pero se le caen ya casi como quien dice a trozos las piezas artilleras. Los NV, en sí, ¿cómo se llama? Los carros estos de transporte de tropas de desembarco anfibios fueron modernizados, pero están también en las últimas. Sí. Y yo creo que estamos en un periodo, yo creo que hay cierta confusión, no se sabe muy bien dónde va a ir la Armada. Ya el otro día se publicaba en la revista Profundis un artículo de un marino español que reivindicaba que España necesitaba 6 u 8 submarinos y por tanto que habría que hacer una segunda serie de los S-80. Sí, ese en concreto, ese artículo es del capitán de fragata Augusto Conte, sí, es buen amigo de Global Strategy, sí, efectivamente. Es el que tiene una página web. Él reivindica 8. Sí, creo que 8, sí. Pero bueno, esto digamos ya se sabía antes, vamos a decirlo. Lo que pasa es que, claro. Sí, no es nada nuevo, está claro, no es nada nuevo, pero sí, no está de más seguir repitiéndolo, ¿no? Porque parece que a nuestra clase política a veces se le olvida lo que comentabas también de la patrulla marítima y ahora van a venir las corbetas, estas European Patrol Corvette, que bueno, que van a seguir siendo unos BAM, básicamente. Entonces, bueno, es que parece que la Armada, yo no entiendo por qué, lo que quiere es la versión no de buque de combate, sino de patrullero. Entonces vamos a acabar teniendo una armada de patrulleros.
Sí, Yo esto no lo entiendo. Mira, yo creo que las Fuerzas Armadas españolas, no solo la Armada, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, tendrían que hacer, ¿cómo te diría yo? Eh, este posicionamiento mental, ¿no? Yo, por ejemplo, no me creo que España llegue al 2% del PIB nunca. Gobierne quien gobierne, no me lo creo. Me gustaría que fuese así. Sabes que hay ese compromiso, ¿no? De que la OTAN, los países de la OTAN lleguen a un 2% del PIB en gasto de defensa. Yo no me lo creo. Yo me daría con un canto en los dientes si se consiguiese una estabilización en torno al 1,5-1,6%, pero a largo plazo y sostenido. sí, el problema es que ahora también ese suelo del 2%, este verano que pude estar con algún analista americano, comentaban que si en caso de que saliese elegido Trump, como así ha sucedido, que lo más seguro sería que una de las primeras medidas que tomara sería subir ese suelo del 2 al 3%. Entonces yo creo que ahora mismo nosotros estamos los segundos por detrás, si no me equivoco, con Sí. Luxemburgo, rondando el Bueno, 1,3%. bueno, no somos no del ejército, no tiene ningún mérito. Efectivamente, efectivamente. Somos los últimos, pero somos los últimos desde hace 25 años, ¿eh? Ya, sí, O sí. 30 años. Entonces, claro, lo que pasa es que ese es un problema, no es un problema militar, es un problema político y es un problema de educación de la población. Yo tengo, Claro. tú sabes mucho más de estos temas, yo ahí no navego en la oscuridad, pero yo tengo la impresión que para buena parte de la sociedad española y todo de nuestros políticos, la política exterior básicamente es la Unión Europea concebida como una vaca lechera de sacar todo lo que se pueda. Y punto y aparte. La OTAN se ve como una cosa que, una especie de lastre en que estamos obligados a estar, pero no, o sea, no hay conciencia de amenazas y de riesgos, ¿no? Yo, por ejemplo, solo una reflexión para intentar acabar y vamos a ver, yo creo que no se está valorando en su justa medida que hayan tropas norcoreanas en Ucrania, ¿eh? Dentro del ejército, digamos, en alianza con el ejército ruso. Corea del Norte está a miles de kilómetros. Hay varios miles de soldados norcoreanos al lado de países de la OTAN. Es que es inaudito. Y los tenemos ahí. Entonces, pensar que en España, como estamos en una situación geográficamente más alejada, a nosotros no nos va a salpicar, pues bueno, es vivir en otro mundo, ¿no? Yo creo que falta mucha cultura en la sociedad y sobre todo en los centros de opinión intelectual, académica, etcétera, de la importancia de la política internacional. Y las Fuerzas Armadas son una herramienta básica y fundamental de la política internacional, sobre todo con objetivos disuasorios, que es lo fundamental. Pero tú no puedes disuadir a nadie si no tienes unas Fuerzas Armadas plenamente operativas y adecuadamente equipadas. Esto es muy elemental, pero vaya, yo creo que esto lo dices, yo conocí en vida para mí añorado Jordi Marçal, que falleció hace unos años, ¿te acuerdas? Aquel diputado socialista experto en temas de defensa. Sí, 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 sí. Y él decía que costaba mucho que entendiesen los diputados, y no se decía solo los del PSOE, la importancia de los temas de defensa, ¿eh? Mm, Pero yo creo que es un déficit general vamos a ver, de las élites dirigentes de este país, ¿eh? claro. Y más acusado incluso diría yo en el caso de la Armada, Sí, que es además la que mayor capacidad de proyección tiene. sí, 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 entonces es que además es una cosa curiosa. España es un país con miles de kilómetros de costa, es una península, parece que no nos demos cuenta, es una península, muy grande, pero una península, y parte del territorio nacional son dos archipiélagos insulares, uno de ellos a más de 1.000 kilómetros de la costa de Cádiz, que son las Canarias. O sea, España es esencialmente un país marítimo. Y si miras cómo llegan las importaciones de bienes, pues igual casi el 90% vienen por vía marítima. Y vivimos de espaldas al mar. La clase política en su conjunto y muchos centros de opinión. Mm, Nuestras élites es una cosa bastante que cuesta entender. Y España tiene una historia marítima, naval, yo me tengo que calificar de gloriosa. Estamos antes de uno de los piratas británicos, pero el sistema de convoys de la ruta de Indias sí. en los siglos XVI, XVII y XVIII ha sido el más efectivo que ha habido nunca en la historia. Ni en la Segunda Guerra Mundial ni en la Primera hubo ningún país capaz de sostener. Es que estamos hablando de 3 siglos manteniendo abiertas las vías de comunicación al otro lado del Atlántico. Y cuando se perdían navíos, si tú miras el volumen total de tráfico acumulado, estamos hablando de pérdidas mínimas, ¿eh? O sea que fuimos capaces de hacer algo que nadie había hecho antes y nadie ha vuelto a hacer, ¿eh? Y sin embargo, yo creo que es en el siglo XIX cuando este capital naval, después de Trafalgar, lo perdimos, vamos a decirlo así. Este capital incluso cultural, ¿eh? Es una impresión como historiador.
Y culminando también, yo diría también hace poco pude grabar un episodio con el coronel Acosta con el desastre de Cuba en 1898. Ah, sí. Que ahí eso ya es el golpe que nos dejó un poco tambaleados. Sí, sí. Bueno, yo lo daría aquí por finalizado porque si no nos podíamos extender mucho más. Me quedan cosas en el tintero, pero bueno, tampoco se trata de ser pesado y No, y agotar además temas que en realidad no se agotan nunca. da pie para otros capítulos en el futuro, o sea que ningún problema. Pero vamos, que yo creo que ha sido un episodio fantástico, la verdad que es un tema súper interesante. Hace uno de los últimos capítulos que ha salido publicado en el momento de esta grabación, en diciembre de 2024, es la estrategia naval en Tormenta Roja, de la novela de Tom Clancy, con la participación del capitán de corbeta Fede Supervielle, que es también un participante habitual también aquí en el podcast. Y la verdad que lo que dices tú. Eso es lo que hay políticos que no lo entienden del Ministerio de Defensa. La política, la cultura de defensa es eso. Efectivamente. ¿Sabes lo que te decir? El blog, por ejemplo, del Global Strategy, la página que tiene el blog del Superbee, todo este tipo de elementos de debate, de análisis, es lo que es la cultura de la defensa. Sí. Y a veces tengo la impresión que en el Ministerio, la rama política, desde hace años no lo entiende. Bueno, sí. Bueno, Pedro, por mi pues parte, nada, muchísimas gracias. La a verdad ti. que ha sido un capítulo fantástico, una conversación estupenda. Y bueno, pues lo he dicho, quedan cosas en el tintero, o sea que contaremos contigo para episodios en el futuro. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo. Igualmente.